México debe mejorar el ambiente de negocios en materia comercial y de inversión extranjera con Asia, en particular con Corea del Sur, Japón y China. Así lo consideraron miembros asesores del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, reunidos en la conferencia Telecan, sexta ronda de negociaciones, Oportunidades para México. Consideraron que Corea es la segunda fuente de inversión de Asia en nuestro país, por lo que es posible firmar un acuerdo bilateral con esa nación. Sin embargo, reiteraron que no hay disposición por parte de los empresarios mexicanos de los sectores automotriz, textil y electrodomésticos, y eso ha impedido el avance. En México operan 180 empresas coreanas y el comercio total entre ambos países es de más de 17.500 millones de dólares. México debe de tener una política con Telcan modernizado o sin él, una política de diversificación hacia los mercados pujantes que están siendo los motores de la economía mundial. En ese caso es Asia, Asia-Pacífico y concretamente China en particular, Japón y Corea. El 50% de la riqueza mundial se produce precisamente en Asia-Pacífico y no debemos olvidar que es una área dinámica que va a seguir en constante crecimiento.